Bienvenidos a este espacio dedicado a reenfocarnos en la misión. Esta es la novena presentación en la serie El Gran Conflicto. El tema de hoy es el fundamento del gobierno de Dios. El versículo de referencia se encuentra en Apocalipsis 12:17, que en la versión Reina Valera del 2015 dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A qué se refiere eso de guardar los mandamientos de Dios? Recordemos que en el idioma hebreo la palabra mitzvah significa precepto, indicación y hasta conexión. Esta palabra es la que se traduce como mandamiento. En otras palabras, es el resultado de nuestra relación de confianza con Dios, lo que nos lleva a darle importancia y hacer lo que Él nos instruye. Antes de continuar, quiero recordarles que un me gusta permite que YouTube coloque este video más al alcance de otros. Asimismo, suscríbanse y compartan este material. Al hablar del gobierno de Dios y del gran conflicto, como hemos visto antes, cuando Lucifer decidió rebelarse contra Dios, él planeaba apoderarse del universo. Esto lo leemos en Isaías 14, 13 al 15. Si Dios hubiera permitido su muerte inmediata, el resultado natural de la separación de Dios, el resto del universo no habría sabido si había muerto porque se había separado de Dios o porque Dios le había quitado la vida como represalia. A partir de ese momento, el resto del universo hubiera adorado a Dios con duda y temor. Por otro lado, como Lucifer vio que no había muerto tras separarse de su creador, entonces aseguró que Dios era un mentiroso y se dedicó a extender sus calumnias. La razón por la cual Dios no puede separarse totalmente de su creación es porque Él es el autor de la realidad. Todo lo que existe, materia, energía, gravedad, etcétera, existe gracias al amor de nuestro poderoso Creador. Si Dios no existiera, lo cual es imposible porque Él es eterno e inmortal, la ausencia del poderoso amor de Dios provocaría que nada existiera. Sí, la fuerza que mueve y sostiene todas y cada una de las partículas que conforman el universo es el amor de Dios. En la presentación anterior mencionamos que la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo del santuario, sobre la tapa del arca del pacto, lo que en hebreo se llama caporet. Probablemente recuerdan que comentamos que dentro del arca estaba la norma de Dios, las tablas de piedra escritas con el mismo dedo de Él. Si bien los preceptos escritos en esas tablas son conocidos popularmente como los 10 mandamientos, son descritos en Santiago 1.25 y 2.12 como la ley o norma de libertad. Y es que, como hemos dicho antes, la Torah, la palabra que a menudo se maltraduce como ley, realmente significa guía, instrucción, enseñanza. Y esto es sumamente importante porque si hemos de presentar al mundo la guía o la instrucción de Dios, debe quedar claro, más allá de cualquier duda razonable, que el núcleo, el meollo de la norma de Dios es su amor eterno e infalible, el cual es el que opera la existencia de la realidad. Dios no solamente es la única fuente de la vida, sino que también es debido a su gobierno de amor que la realidad existe. A menos que lleguemos a comprender esto plenamente, nuestras vidas no tendrían todo el significado que Dios quiere que tengan. Juan 10:10. Y es que el Decálogo, la Torah de Dios, es una versión escrita, una transliteración de su carácter. Es amor, que leemos en Éxodo 34, 5 al 7, verdad y justicia, Salmo 111, 7 y 8, es rectitud, es eterna, Mateo 5, 17 al 18, es indestructible, Salmo 119, 142 y 172, es buena, Romanos 7, 11 al 12, y produce felicidad, Salmo 19, 7 y 11. Ahora, aquí hay un problema de desconexión. Para mucha gente, esta instrucción de vida, este decálogo, es algo incómodo. Como decíamos en la presentación anterior, al referirnos a lo que había ocurrido en el cielo, antes de que el carácter de Dios fuera atacado, fue malentendido. Algo similar ocurre en la mente de muchos. Corresponde a nosotros
los que, como David, hemos probado la dulzura de la norma de Dios, el mostrar que la guía, la Torah de Dios, no es pesada o gravosa, más bien es una bendición. Eso leemos en 1 de Juan 5:3. Justamente, uno de los preceptos de esta guía divina, el séptimo día, llega a nosotros a 1,600 kilómetros por hora cada semana. Esos son 1,000 millas por hora, si están en Estados Unidos. Esta pausa para dejar lo que estamos haciendo y celebrar junto con Dios que Él es nuestro creador, celebrar su amor y su generosidad, en sí es un santuario en el tiempo, que fue establecido justamente en la primera semana de la creación. Por eso es que en Éxodo 20, cuando Dios instruye a los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, les dice, acuérdate, tanto para ellos como para nosotros, ese acuérdate es una invitación a recordar la primera semana del Edén y a celebrar con nuestro Creador nuestra existencia, nuestra libertad. Normalmente celebramos cada año de nuestra vida. Dios, la única fuente, no solo de la vida, sino también de la verdadera felicidad, quiere que celebremos con Él cada semana. La mejor receta para no olvidarnos de nuestro origen y destino celestial. El sábado nos recuerda que Dios es el creador de la realidad. La primera mención aparece en Génesis 2, 2 y 3, cuando fue establecido para nuestro beneficio. Y según leemos en Isaías 66, 23, esta bendición continuará aún en la eternidad. Esta pausa semanal nos ofrece una perspectiva, una ventana a la antropología factual, una comprensión plena de lo que el ser humano es y cómo es que el amor de Dios es lo que nos sostiene con vida. A menudo se le ve como un asunto religioso. Sin embargo, este don semanal del cielo trae beneficios físicos y mentales también. Es mucho más que solamente no trabajar o el no estar esclavizado a las expectativas de este mundo. El séptimo día nos recuerda que valemos mucho más de lo que hacemos o producimos. Apunta a nuestros orígenes divinos y nos recuerda que no somos el resultado de un accidente cósmico. Desafortunadamente, la mayoría de la población en el mundo desconoce la delicia de disfrutar del sábado de Dios. Como resultado, millones sufren depresión, estrés, ansiedad, conductas autodestructivas y lamentablemente muchos de ellos optan por acabar con sus propias vidas. Todo eso cambia cuando reconocemos que fuimos creados con el propósito de ser felices eternamente. Cuando nos enteramos de que la forma en la que están las cosas en la actualidad no es el plan original de Dios y que muy pronto Él va a restaurar todo de acuerdo a su plan original. Saber eso hace una gran diferencia. El famoso neurólogo austríaco Viktor Frankl descubrió que lo que hay en el futuro determina tu vida más de lo que hay en el pasado. Formar parte del pueblo de Dios no se limita a ir a la iglesia determinado día de la semana. Incluye ser parte de la proclamación de su gloria, su carácter y, por supuesto, mostrar quién es Dios realmente. Esto incluye su generosa oferta a la humanidad. Tenemos que ser sabios para presentar esta oferta de la manera correcta. No solo el día del Creador, sino más importante aún, al Creador mismo, para que la gente vea lo que perderían si lo ignoran. No hay ni un ápice de legalismo en esto. En Ezequiel 20:12, Dios describe su regalo, el sábado, el cual es un reconocimiento de que Dios nos hizo, es una señal que Él le dio a su pueblo. Una vez a la semana, Dios ofrece a la humanidad un día especial para celebrar con nosotros, que Él es nuestro Creador. Podemos confiar en Él y aceptar ese regalo, o podemos ignorarlo. En general, la Biblia habla de aquellos que prestan atención, confían en Dios y hacen lo que Él dice como hijos e hijas de Dios. Lamentablemente, los judíos, tratando de resaltar el sábado, terminaron haciéndolo complicado y pesado. Afortunadamente, Jesús nos mostró que el sábado fue dado para nuestro beneficio, para nuestra delicia. El libro de Apocalipsis describe, por un lado, el diablo que se enfurece contra aquellos
que hacen lo que Dios les instruye a hacer. Por otro lado, aquellos que deciden ignorar lo que Dios dice reciben una marca que muestra su lealtad. Cabe señalar que marca, caragma, en griego, es de donde viene la palabra carácter. Esta marca que ellos mismos escogen es lo que se conoce como la marca de la bestia. Si realmente somos hijos de Dios, somos sus agentes. Nuestra misión es ayudar a otros a ver las mentiras del enemigo y a elegir la restauración total ofrecida por Dios. Satanás considera este planeta su territorio. Él ve nuestra autodestrucción como su triunfo. No es de extrañar que nuestro trabajo de ser agentes de la bondad de Dios lo enfurezca. ¿Deberíamos nosotros de temer a Satanás? Por supuesto que no. Primero, estamos equipados y protegidos. Segundo, el que está con nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo. Este asunto de la marca de la bestia tiene que ver con el juicio, cuando Dios finalmente reconoce lo que cada quien eligió y les otorga su deseo. La ira de Dios es su extrema frustración de tener que entregar a sus hijos que eligieron las mentiras del enemigo en lugar de la verdad. Al entregarlos completamente en las manos de Él, ya no tienen protección. Eso produce un gran sufrimiento en el corazón de Dios. Y es que al final, o adoramos al Creador o a la criatura, a Dios o a la bestia. Los que confían en el que es recto, en Dios, valoran, adoran, aprecian a su modelo, al Creador. Y es que no importa cuánto se alineen en contra de Dios, al final la bestia, el dragón y el falso profeta y todos sus seguidores dejarán de existir para siempre. Como hemos visto antes, las ambiciones de Satanás de apoderarse del gobierno del universo equivale a destruir a Dios y en consecuencia destruir la realidad. Porque, recordemos, es por medio de su amor, del amor de Dios, que el universo existe y funciona. En Apocalipsis 14 se habla de tres ángeles que llevan tres mensajes. El primero nos dirige de vuelta a nuestro Padre Celestial, que siempre ha deseado lo mejor para nosotros. El segundo nos indica que conozcamos realmente quién es Dios, de manera que ya no haya espacio para estar confundidos. Finalmente, el tercero nos invita a aceptar la oferta de Dios y evitar ser engañados por el enemigo. Dios no desea que nadie le adore o le sirva por miedo, ya sea al juicio o al lago de fuego. No, Él quiere razonar con nosotros. Eso lo leemos en Isaías 1:18. Él desea que conozcamos la verdad. La verdad, según leemos en Juan 8:32, es lo que nos hace libres. Dios nos guía y como leemos en Juan 15:14, Él quiere que seamos sus amigos. Cuando confiamos en Él, y seguimos sus indicaciones. La palabra ángel significa mensajero. Los mensajes de los tres ángeles no son una idea abstracta, son parte integral del Evangelio, como pueden ver allí en Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 9 al 20, Lucas 24, 45 al 49, Juan 20, 19 al 23 y Hechos 1, 7 al 8. Son, sin exageración, el comunicado más importante justo antes del regreso de Jesús. Constituyen nuestras instrucciones, si es que realmente confiamos en Dios. Instrucciones para avanzar. Ahora, ¿quiénes van a proclamar estos tres mensajes? Ja, aquellos que tengan una comprensión clara de quién es nuestro Creador, al punto de seguir sus instrucciones y deleitarse en su regalo el día sábado. Quienes tras haber entendido el gran conflicto, reconocen que este conocimiento no es solamente para ellos, sino que debemos compartirlo con todo el mundo. Y quienes conocen a Dios de manera personal son sus amigos y le han permitido que restaure su carácter en sus corazones. De manera que ahora piensan como Jesús, sienten como Él y como consecuencia sienten un amor muy fuerte por aquellos que perecen. Hay dos características que estos mensajeros tienen. Uno, presentan la verdad con amor. Y dos, claramente muestran la evidencia que Dios es quien dice ser y no quien sus enemigos dicen. Dicho de otra manera, Babilonia ha caído. Ya no hay razón para ser engañados. A esto la Biblia denomina perseverancia o paciencia de los santos. Se trata de una resistencia paciente
basada en las declaraciones de Dios y en la confianza que hemos ido desarrollando en Él. No se trata de no hacer nada, sino de hacer lo que Jesús nos indica que hagamos. Eso es seguir las instrucciones o el guardar los mandamientos de Dios. Si yo no soy parte de esa gran proclamación del amor de Dios con el necesitado, no puedo decir que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y si es que realmente conocemos a Dios y confiamos plenamente en Él, reconocemos que en efecto nosotros somos sus mensajeros. Probablemente aquí la pregunta más importante es, ¿estoy colaborando con Dios para desarrollar mi confianza en Él? ¿Mi paciencia aún bajo presión? Como leemos en Santiago 1:3. En Proverbios 4:23 leemos, mantén tu corazón en plena vigilancia, porque de él fluye la vida. Tenemos que estar alertas, no tanto para protegernos a nosotros mismos, sino para permanecer conectados con Dios, para permanecer en el lugar santo con Él. Todo lo que recibimos de Dios es un regalo. En otras palabras, es por su gracia. Ya sea que hablemos de la vida, la libertad, la guía que Él nos da, o sea, su enseñanza o instrucción, el perdón que Él nos ofrece, la fe, todo lo que recibimos de Dios es por su gracia. Aún la determinación, o sea, el juicio, es un don de Él. Recibimos lo que hemos pedido. La clave aquí consiste en no ser engañados a pedir o procurar algo que nos perjudique. Dios quiere que estemos bien informados a fin de que escojamos sabiamente.